Si tu vida no te permite todos los días jugar, no estás viviendo. No estás viviendo. Vamos a contar una historia que ya es conocida por muchos de los alumnos. Una historia de un señor que denominamos Jaime. La historia de Jaime es bastante particular. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos, que será otra disciplina que manejemos en el curso donde hablemos de nuestro árbol genealógico, transgeneracional? Como estamos buscando el afecto de la información que nos dieron entre la etapa de los 0 y los 7 años, que recibimos para después salir en ese tren con esa información a vivir nuestra vida, entonces tenemos que entender de a dónde vienen. Porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo voy yo a entender que tengo una dificultad en mi sexualidad? ¿Cómo voy yo a entender que tengo una dificultad en mi área de la salud? ¿O en mi economía? ¿O en mi intelecto? ¿O con mi familia misma? Trabajando esta disciplina. Vamos a pensar que hay un señor. Es una historia real, con nombres obviamente cambiados, como las películas. Este señor lo vamos a ubicar en esta fotico. Se llamará Jaime. Jaime, vamos a ver si todos alcanzan a mirar acá, de lo que voy a ir tomando nota, ¿vale? Jaime es un señor que nace en una familia aparentemente común y normal. Pero Jaime es el quinto de 9 hermanos. Quiere decir que está en la mitad de todos los hermanos. 9 es una cifra que hoy no es tan común, pero hasta hace muy poco sí era común. Esta familia tiene unas características en sus padres. Pero como estoy diciendo esto, el inconsciente por cultura rechaza que su hijo mayor no sea varón. Por cultura, si usted es dama, mujer, y nació mayor en su casa, inconscientemente ya tiene un rechazo. No, mi papá me estaba esperando con mucho amor. Sí, seguramente que sí. Pero estoy hablando inconscientemente porque la cultura está ahí encima y todos la cargamos para mantener el apellido, para que me ayude cuando yo ya no pueda. El hijo mayor se espera inconscientemente varón. Y si usted es rechazado conscientemente o es rechazada conscientemente, tiene doble rechazo. ¿Y cómo conscientemente? El masculino de la casa dice: mija, que sea varón. Eso pasaba. No sé si todavía. Yo quiero es un varón. Yo quiero mi varoncito. Y la mamá se fruncía. Le daba miedo. Y cuando la mamá sentía ese miedo, adivina qué sentía el bebé. Miedo y rechazo. Desde la panza de mamá. Por eso se dice que desde el vientre de mamá empiezan la información que puede generar traumas. Resulta y pasa que Jaime nace y tiene una mamá aquí que se llama Gabriela. Y tiene un papá que se llama Luis. La historia de Gabriela, y solo subiremos 2 generaciones, es que su papá, que se llama Pedro, es un señor maltratador, machista y no da afecto. ¿Porque es muy malo? No, porque nunca le dieron afecto. Y es una cadena generacional de carencia de afecto.
Y las carencias de afecto generan traumas en muchas situaciones, en muchas. Entonces, este señor nunca le dio afecto a Gabriela. Además, le dijo a su esposa María que él quería que fuera varón, ese niño que estaba allí. Y el niño era niña, Gabriela. El papá de Pedro, o sea, este señor, se llamaba Gabriel. Cuando nace la niña, mierda. Bueno, pero entonces pongámoslo como mi papá, Gabriela. De entrada ya está con un nombre masculino. Gabriela empieza a tener choques con su padre porque el señor era muy machista y la trataba como un machito. Y no le daba afecto, no le expresaba afecto. Tenía una buena relación con María, porque María era abnegada, como su nombre. María. Y entonces, ella no le gustaba cómo era María, pero nosotros los seres humanos necesitamos que nos nivelen la energía masculina y la energía femenina, nuestra figura paterna y nuestra figura materna. ¿Esto qué quiere decir? Que Gabriela, de alguna manera, tenía la energía femenina adecuada o equilibrada, pero tenía una gran carencia en su energía masculina porque no había afecto. ¿Cómo equilibro yo mis energías? A través del afecto que recibí de mi padre o mi madre. No tuve padre, con razón. No, con razón no. Hay que mirar muchos aspectos de lo que pasó en su vida o alrededor de su vida. En este caso, Gabriela tenía una disfuncionalidad en su masculino, es decir, porque todos los seres humanos tenemos masculino y femenino. Y no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de la energía, el yin y el yang, el blanco y el negro, el día y la noche, la dualidad. Cuando nos presentó ahora Cristina, la sombra, esa es el desequilibrio. Hay que ir allá. Gabriela entonces empezó a imitar a su padre. Es una actitud que tomó su inconsciente, pudo haber tomado otra, pero normalmente lo que hacemos es, para equilibrar la energía, hacemos algo con respecto a la carencia que tenemos. Entonces, si yo tengo carencia en el masculino, o sea, Gabriela, lo que hizo fue imitar a su padre, siendo igual. Machista, machorrita más bien, y muy empoderada, muy empoderada. Gabriela no sabía dar afecto, porque no recibió afecto. Además, tenía prohibido dar afecto, porque si daba afecto, se parecería a María. Y ella necesitaba parecerse a Pedro para poder ganar el afecto. Se llama solidaridad inconsciente y lo hace mucho nuestro inconsciente. Y eso es un trabajo que haremos en el curso para detectar los patrones que tenemos que nos están desgastando la vida. Esa solidaridad inconsciente es aquella que nosotros imitamos para ganar el afecto. En este caso, Gabriela de Pedro. ¿Hasta ahí está bien? Hasta ahí está Gabriela. Y yo me paso para acá. Y entonces es Luis. Luis es el papá de Jaime, que tenía un papá que se llamaba Jaime y una mamá que se llamaba Esther. Esther también muy en su desvalorización y Jaime también muy en su machismo, con problemas de alcoholismo. Maltrataba a Esther directamente. Luis odiaba que su padre Jaime maltratara a Esther, pero el inconsciente de Luis no dar la carencia, sino simplemente fue pelear con la carencia. Entonces, ¿qué hizo? Luis amaba a su madre y odiaba a su padre, tenía problemas en las relaciones con papá. Pero la carencia era con papá, porque papá no le daba afecto. Escúchenme bien.
¿Cómo entonces Luis optó equilibrar la estrategia para equilibrar su masculino si no se parecía a papá? La estrategia que optó fue: me parezco a mamá para que mi papá me quiera, porque así nunca me va a querer. Su inconsciente se parece a mamá y se vuelve un femenino, un abnegado, para que mi papá me pueda dominar, y ahí yo gano el afecto. Esa es la historia de Gabriela y Luis con sus padres. Ahora miraremos la historia de Jaime, que es el quinto de 9 hermanos que tuvieron Gabriela y Luis. Como la ley de la correspondencia existe, es universal y dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, hay una ley que yo atraigo, entonces este par de personajes se atraen perfectamente. ¿Por qué? Porque Gabriela en su masculino atrae a Luis en su femenino. O sea que Gabriela es el hombre y Luis es la mujer. Quiere decir que Gabriela es el papá que no da afecto y Luis es la mamá que da afecto. Eso para Jaime, para todos, pero para todos esos 9 hermanos. Pero como estamos hablando, para Jaime se le volvió un problema y un lío. ¿Y por qué se le volvió un problema y un lío? Pues por una sencilla razón. Porque Jaime tuvo muy buena relación con su padre porque tenía el afecto. Entonces, ¿qué hacía Luis? Luis lo que hacía era ir por las notas del colegio, amarrarle los zapatos, vestirlo, bañarlo, llevarlo a fútbol. Muchas cosas que de pronto debería hacer su madre. Gabriela estaba empoderada y no tenía tiempo para eso. Además no sabía dar afecto. Eso que lo haga su papá. Este señor empezó a tener grandes dificultades en su carencia de su femenino, que aunque lo tenía con su padre no es el femenino. Entonces había una disfuncionalidad. Y como no tenía el afecto de su madre, entonces generó una dificultad con el femenino. Ahí el árbol voltea la historia. Ambas familias traían una carencia de afecto del masculino y aquí se voltea para tener una carencia del femenino. Cuando yo tengo una carencia del femenino, es decir, cuando Jaime tiene una carencia del femenino, entonces comienza a desarrollar una estrategia para ganar el afecto. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que puede ser la estrategia de Jaime para ganar el afecto de Gabriela?